Para dar inicio a esta catequesis, invocamos a la Santísima Trinidad, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, yo quiero alabarte y glorificarte, porque tu amor y tu misericordia me alcanzaron. Quiero alabarte y glorificarte, porque no nos tratas como merecen nuestras culpas, Señor. Quiero alabarte y glorificarte, porque solo tú eres santo, y tuyo es el poder, el honor y la gloria por siempre, Señor. Quiero alabarte y glorificarte, porque por la santa cruz de tu Hijo, redimiste al mundo entero por amor y con amor, Señor. En este momento, quiero pedirte que tú vayas por delante, que puedas allanar los caminos, que puedas arar la tierra de nuestra mente y de nuestro corazón, para que esta semilla que se va a sembrar, que es tu palabra, pueda dar fruto y fruto en abundancia. Tú dijiste que donde dos o más se reúnan en tu nombre, ahí vas a estar vos presente, Señor. Y nosotros aquí estamos más de dos, y sabemos que aunque no te podamos ver, tú estás aquí entre nosotros. Contento, muy contento, Señor, de que podamos conocerte un poco más, de que podamos conocer un poco más de tu palabra y de tu mensaje. Aquí ponemos, Señor, el agua, ponemos, Señor, las vasijas, para que tú, Señor, lo transformes en vino. Solo tú puedes hacer que todo valga la pena, Señor. Te pido, Señor, que tú hagas lo que solamente tú puedes, que transformes esta noche de catequesis en un encuentro contigo, un encuentro con tu amor y con tu misericordia. En este momento, Señor, te entrego cada una de las intenciones que los participantes traen en el corazón, cada pedido de oración que recibimos. En este momento te lo entrego, junto con cada tristeza que pueda estar en el corazón, con cada duda, con cada miedo, con cada problema, Señor, junto con nuestras alegrías, nuestros sueños y nuestros proyectos, porque no hay mejor lugar que tus manos, Señor. Entonces, en este momento te los entrego y sé que tú los recoges con alegría y se lo entregas al Padre para que nos conceda a cada uno esa gracia que estamos necesitando, a su debido tiempo y acorde a su voluntad. Glorias y alabanzas sean dadas a ti por los siglos de los siglos. Amén. Ahora invocamos todos juntos al Espíritu Santo, diciendo de forma pausada, sintiendo las palabras: Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todo será creado, y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que aleccionaste los corazones de tus fieles con la ciencia del Espíritu Santo, haz que guiados por este mismo Espíritu, saboreemos la dulzura del bien y gocemos siempre de su divino consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Ahora les quiero pedir encarecidamente que intercedan por mí ante el Padre, para que todo lo que transmita sea su voluntad a través de las palabras del Hijo, y que sea el Espíritu Santo el que obre con intensidad en ustedes y en mí también.
Amén. Hoy nuevamente vamos a salirnos de nuestra rutina de empezar con un salmo y vamos a empezar con el segundo libro de Macabeos, capítulo 7. Segundo libro de Macabeos, capítulo 7. En la Biblia está antes del libro de Isaías. Nosotros, si es que recuerdan, hace 2 clases habíamos mirado también este mismo libro de Macabeos, segundo libro de Macabeos, pero habíamos leído en el capítulo 6 la persecución religiosa. Habíamos leído el martirio de Eleazar. Hoy vamos a continuar lo que viene después del martirio de Eleazar, que empezaría en el versículo 1. Segunda de Macabeos 7, versículo 1. Esta perícopa o sección de la Biblia se denomina el martirio de los 7 hermanos. También fueron detenidos 7 hermanos con su madre, y el rey quiso obligarlos, haciéndoles azotar con correas de cuero, a comer carne de cerdo prohibida por la ley. Uno de ellos tomó la palabra en nombre de todos y dijo: ¿Qué exiges y qué quieres saber de nosotros? Estamos dispuestos a morir antes que desobedecer a la ley de nuestros padres. Furioso, el rey ordenó poner en el fuego ollas y sartenes. En cuanto estuvieron calientes, ordenó que le cortaran la lengua al que había hablado en nombre de todos, que le arrancaran el cuero cabelludo y le cortaran las extremidades ante los ojos de sus hermanos y de su madre. Cuando estuvo completamente mutilado, ordenó el rey que lo acercaran al fuego y lo cocieran en la sartén, siendo que aún respiraba. Mientras el humo de la sartén se expandía a lo lejos, sus hermanos y su madre se daban ánimo unos a otros para morir valientemente, diciendo: El Señor Dios que nos mira tendrá seguramente piedad de nosotros, según la palabra de Moisés en el cántico que pronunció frente a todos. Allí se dice: tendrá piedad de sus servidores. Cuando el primero hubo así pasado a la otra vida, llevaron al segundo al suplicio, le arrancaron la piel de su cabeza junto con sus cabellos y le preguntaron si quería comer carne de cerdo en vez de ser torturado en todos los miembros de su cuerpo. Respondió en la lengua de sus padres: no, por lo cual sufrió a su vez los mismos suplicios que el primero. En el momento de dar su último suspiro dijo: no eres más que un criminal. Nos quitas la vida presente, pero el Rey del universo nos resucitará a una vida eterna, a nosotros que morimos por fidelidad a sus leyes. En el 10 continúa: después de éste torturaron al tercero. Cuando el verdugo se lo pidió, presentó inmediatamente la lengua y extendió sin vacilar sus manos. Tuvo la valentía de declarar: del cielo he recibido estas manos, pero las sacrifico por sus leyes, y de él espero que me las devuelva. Hasta el mismo rey y su corte quedaron asombrados de la valentía de ese joven, que no tomaba en cuenta para nada sus sufrimientos. Cuando murió, sometieron al cuarto a los mismos suplicios. Estando a punto de morir, dijo: felices los que mueren a manos de los hombres, teniendo la esperanza recibida de Dios, de ser resucitados por Él. Pero para ti no habrá resurrección para la vida. Trajeron después al quinto y lo torturaron. Con sus ojos fijos en el rey le dijo: aunque eres mortal, tienes autoridad sobre los hombres y haces lo que quieres. Pero no creas que nuestra raza está abandonada de Dios. Espera
y verás su gran poder y cómo te atormentará a ti y a tu raza. Después de él trajeron al sexto. Cuando estaba a punto de morir, dijo: No te hagas ilusión, porque si hemos atraído sobre nosotros estas desgracias y nos tocan ahora pruebas poco comunes, es porque pecamos contra nuestro Dios. Pero tú, que te atreves a hacerle la guerra a Dios, no creas que quedarás sin castigo. Esa madre que vio morir a sus 7 hijos en el transcurso de un solo día fue realmente admirable y merece ser famosa. Lo soportó todo sin flaquear, basada en la esperanza que ponía en el Señor. Fue animando a cada uno de ellos en la lengua de sus padres, y llena de los más bellos sentimientos, sostuvo con coraje viril su ternura de madre. En el 22 les decía: No sé cómo aparecieron ustedes en mis entrañas, pues no soy yo quien les dio el espíritu y la vida. No soy yo quien les dio el espíritu y la vida, ni quien ensambló los diferentes miembros que conforman su cuerpo. El creador del mundo, que formó al hombre en el comienzo y dispuso las propiedades de cada naturaleza, les dará a ustedes en su misericordia el espíritu y la vida, ya que ahora se menosprecian a sí mismos por amor a sus leyes. Antíoco pensaba que lo estaba insultando y maldiciendo. Como el menor aún estaba vivo, el rey le dijo que si dejaba las tradiciones de sus antepasados, lo haría rico y feliz. Le dijo que si dejaba las tradiciones de sus antepasados, lo haría rico y feliz. E incluso le prometió con juramento que lo haría su amigo y que le encomendaría altas funciones. Como el joven no le hiciera caso, el rey ordenó que se acercara a la madre y le insistió que aconsejara al niño que salvara su vida. En vista de tanta insistencia, ella aceptó persuadir a su hijo. Se aproximó pues donde él y, engañando al cruel tirano, habló así a su hijo en lengua de sus padres: Hijo mío, ten piedad de mí. Te llevé en mis entrañas 9 meses, te amamanté durante 3 años, y te he alimentado y educado hasta la edad que tienes. Me he preocupado en todo de ti. Te suplico, pues, hijo mío, que mires el cielo y la tierra, y contemples todo lo que contienen. Has de saber que Dios fue quien los hizo de la nada. Así apareció la raza humana. No le temas a ese verdugo, sino que muéstrate digno de tus hermanos. Acepta la muerte para que te encuentre con tus hermanos en el tiempo de la misericordia. En el 30, todavía le estaba hablando cuando el joven dijo: ¿Qué están esperando? Yo no obedezco las órdenes del rey, obedezco más bien a las prescripciones de la ley dada por Moisés a nuestros padres. Pero tú, que has acarreado tantas desgracias sobre los hebreos, no escaparás de las manos de Dios. Nosotros sufrimos por nuestros pecados. Nuestro Señor que vive nos ha mostrado por un momento su cólera para corregirnos y educarnos, pero se reconciliará con sus servidores. Tú, en cambio, impío y el más impuro de los hombres, no te infles de orgullo. Abandona tus sueños y deja de levantar tu mano contra los servidores de Dios, porque no has escapado aún al juicio del Dios Todopoderoso que vela por todo. Mis hermanos sufrieron una prueba pasajera a cambio de una vida que no se acaba, y ya están cubiertos por la alianza de Dios. Tú, empero, por la justicia de Dios, experimentarás el castigo de tu orgullo.
al igual que mis hermanos, entrego mi cuerpo y mi vida por las leyes de mis padres. Le suplico a Dios que tenga pronto piedad de nuestra raza y que te lleve, mediante tormentos y sufrimientos, a reconocer que Él es el único Dios. Ojalá la cólera del Todopoderoso, que se ha desencadenado justamente contra nuestra raza, se detenga por fin en mí y en mis hermanos. El rey se sintió profundamente herido por esas palabras desafiantes. Muy furioso, torturó a éste más cruelmente que a los otros. Así murió ese joven, en la rectitud y en la total confianza en el Señor. Al último murió la madre, después de sus hijos. Pero ya es bastante sobre la cuestión de las comidas, rituales y los suplicios espantosos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Qué fuerte esta historia, esta narración. De repente en la misa no escuchamos esta narración o no la escuchamos completa. Hay veces que se extraen ciertos fragmentos para que nosotros podamos conocer la historia de estos hermanos y de esta madre. A mí me impactó tanto la primera vez que escuché en una prédica del padre Ernesto María Caro, y él decía, qué ejemplo para nosotros, qué ejemplo para nosotros. Si nosotros hoy miramos esta historia, cuánto amor a Dios, cuánto amor a sus leyes, capaces ellos de entregar su vida entera y de ser torturados, toda una familia con tal de no fallar a Dios. Y nosotros muchas veces, por cosas banales, por placeres momentáneos, traicionamos a Dios. Entonces hoy, ¿por qué leemos esto? Porque Dios nos quiere mostrar que Él quiere todo de nuestra vida. Él quiere un amor completo, Él quiere una entrega completa de nuestra parte. Así como Él nos mostró a través de estos diferentes mártires en la historia de la salvación y finalmente en su Hijo único. Dios nos muestra cómo Él está dispuesto a darlo todo por nosotros, por el amor que nos tiene. Entonces Él espera que nosotros podamos seguir ese ejemplo, que sintiéndonos amados por Él, podamos nosotros amar también. Y que siguiendo su ejemplo podamos también entregar nuestra vida. Tal vez no en un martirio, sino entregando nuestra vida cada día en actos de amor. Renunciando a ese egoísmo, a ese ensimismamiento que tenemos, de estar solamente en qué quiero yo, qué necesito yo, sin poder levantar un poco la vista y ver a los hermanos que están a nuestro alrededor. A veces esos hermanos son hermanos que no tienen para comer, que no tienen para vestirse, que no tienen educación. Otras veces son hermanos dentro de nuestra propia familia, que necesitan un poco de cariño, que necesitan un poco de amor, que necesitan compartir con nosotros. A lo mejor son nuestros padres, a lo mejor son nuestros hijos, a lo mejor es algún amigo que necesita. Entonces es importante que podamos levantar la vista y entregarnos a ellos, donarnos a ellos. Donarnos, renunciar un poco a nuestro tiempo para entregarle ese tiempo al otro. Aquí vemos ciertas afirmaciones de estos hermanos que era un concepto particularmente judío. Ellos tenían ese entendimiento de Dios, de que Dios le castiga al impío, de que ellos estaban sufriendo ese martirio no por amor a Dios y por honor a la verdad, sino porque ellos se equivocaron. Nosotros hoy podemos conocer, gracias especialmente a Cristo, de que algunas consecuencias son consecuencias de nuestros errores. Sin embargo, otras son por amor a la justicia y porque es la reacción que tiene el mal cuando aparece el bien. Es cuando unos intereses conflictúan y chocan con otros intereses. Entonces, aquí vemos este martirio y cómo ellos con valentía entregaban. La cruz que a ellos les tocó cargar, hoy especialmente que es el día de la fiesta de la exaltación de la Santa Cruz. La cruz que le tocó cargar a ellos no fue liviana.
de ninguno de esos hermanos. Imagínense ese hermano menor, ese séptimo hermano, de ver a sus demás hermanos sufriendo, de ver a sus hermanos muriendo, entregando su vida por fidelidad a Dios. Y finalmente a esa madre que le crió a esos muchachos, que le crió, que le amamantó. Entonces imagínense que realmente esa mujer, tuvo que sentir, que tuvo que experimentar ella. Y sin embargo, ella, en lugar de directamente ceder ante la petición de este rey, del rey Antíoco, estamos hablando más o menos del año 150 antes de Cristo aproximadamente, en donde sufrieron esta persecución. ¿Y qué ejemplo nos da de esa madre que busca primero que nada el amor a Dios y poder sacrificar lo que haya que sacrificar para permanecer fieles? Entonces este es un ejemplo enorme que nosotros estamos llamados a seguir en la medida en la que nosotros podamos, y acordarnos de que muchas veces este es un proceso, de que si bien hay veces se produce un cambio drástico en nuestras vidas, así como se produjo el cambio en San Pablo, muchas veces el cambio es progresivo y vamos accediendo a renunciar a cosas por Dios y vamos dejando de lado todo, hasta que finalmente solamente queda su amor y queda esa retribución y esa alegría que Él nos da. Siempre conscientes, siempre enfocados en que la vida no se acaba aquí, en que los sufrimientos de aquí son pasajeros y que sin embargo existe una vida eterna, que nosotros estamos llamados a volver a Dios. De Dios vinimos y a Dios queremos volver. Y eso implica que nosotros aquí en esta vida podamos ganarnos nuestra salvación. Con nuestros actos, conquistar esa vida eterna, como dice San Pablo, con la gracia de Dios. Finalmente, si nosotros queremos conquistar con nuestras propias fuerzas, es imposible. Entonces estamos llamados a poder vivir en oración, vivir en comunión con Dios, actuar de esa forma y de esa forma dar testimonio, así como lo hicieron estos 7 hermanos y esa madre, haciendo caso primero a Dios y no a los hombres. Lo mismo que habíamos visto en el libro de Hechos de los Apóstoles. Entonces, de esta forma, pasamos al libro de Hechos de los Apóstoles, justamente. Vamos a dar hoy el capítulo 5 en los versículos del 17 hasta el final. El último versículo es el versículo 42. Habíamos visto hasta el momento cómo el Espíritu Santo fue obrando en las diferentes personas, cómo fue obrando milagros en las personas y a través de las personas. Habíamos visto de que Pedro y Juan fueron encarcelados, luego fueron liberados. Vimos lo que era la comunión de bienes, que vendían sus cosas y ponían a disposición de los apóstoles. Vimos el caso de Bernabé, que vendió su propiedad. Y luego a continuación vimos el caso de un matrimonio de Ananías y Zafira, que también quisieron seguir aparentemente ese ejemplo de Bernabé. Sin embargo, ellos le quisieron engañar a la comunidad. Quisieron engañar a Dios que vive en esa comunidad, ese Espíritu Santo que anima y dirige a la iglesia. Entonces, por eso San Pedro les preguntó y les decía: ¿por qué ustedes quieren engañar? ¿Acaso ustedes se confabularon para engañar al Espíritu Santo, para engañar a Dios? Luego se produjo la muerte de ellos y habíamos dicho de que no como consecuencia una orden de Pedro, sino que Pedro lo anuncia antes de que ocurra, porque el Espíritu Santo le muestra lo oculto, le muestra lo que iba a ocurrir. Entonces él, en don de profecía, él anuncia de que iban a morir y luego realmente así ocurrió. Finalmente, luego de esa situación, decía que se apoderó un miedo de los creyentes. ¿Y qué hicieron los apóstoles a continuación? Muchos milagros, muchas sanaciones para que esa fe pueda apagar el miedo y que sea lo que les atraiga de vuelta a esa comunidad. Que no tengan miedo de servir, que no tengan miedo de compartir sus bienes, sino que puedan realmente buscar a Dios por ese amor y por esos dones que Dios nos da. Entonces ahora comenzamos en el versículo 17.
El sumo sacerdote y toda su gente, que eran del partido de los saduceos, decidieron actuar en la forma más enérgica. Apresaron a los apóstoles y los metieron en la cárcel pública. Pero un ángel del Señor les abrió las puertas de la cárcel durante la noche y los sacó fuera diciéndoles: Vayan, hablen en el templo y anuncien al pueblo el mensaje de vida. Entraron pues en el templo al amanecer y se pusieron a enseñar. Mientras tanto, el sumo sacerdote y sus partidarios reunieron al Sanedrín con todos los ancianos de Israel y enviaron a buscar a los prisioneros a la cárcel. Pero cuando los guardias no los encontraron en la cárcel, volvieron a dar la noticia y les dijeron: Hemos encontrado la cárcel perfectamente cerrada y a los centinelas fuera en sus puestos, pero al abrir las puertas no hemos encontrado a nadie dentro. El jefe de la policía del templo y los jefes de los sacerdotes quedaron desconcertados al oír esto y se preguntaban qué podía haber sucedido. En esto llegó uno que les dijo: Los hombres que ustedes encarcelaron están ahora en el templo enseñando al pueblo. El jefe de la guardia fue con sus ayudantes y los trajeron, pero sin violencia, porque tenían miedo de ser apedreados por el pueblo. Los trajeron y los presentaron ante el consejo. El sumo sacerdote los interrogó diciendo: Les habíamos advertido y prohibido enseñar en nombre de ese, pero ahora en Jerusalén no se oye más que su predicación y quieren echarnos la culpa por la muerte de ese hombre. Pedro y los apóstoles respondieron: Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quienes ustedes dieron muerte colgándolo de un madero. Dios lo exaltó y lo puso a su derecha como jefe y salvador, para dar a Israel la conversión y el perdón de los pecados. Nosotros somos testigos de esto y lo es también el Espíritu Santo, que Dios ha dado a los que le obedecen. Ellos escuchaban rechinando los dientes de rabia y querían matarlos. Entonces se levantó uno de ellos, un fariseo llamado Gamaliel, que era doctor de la ley y persona muy estimada por todo el pueblo. Mandó que hicieran salir a aquellos hombres durante unos minutos y empezó a hablar así al consejo: Colegas israelitas, no actúen a la ligera con estos hombres. Recuerden que tiempo atrás se presentó un tal Teudas que pretendía ser un gran personaje y al que se le unieron unos 400 hombres. Más tarde pereció, sus seguidores se dispersaron y todo quedó en nada. Tiempo después, en la época del censo, surgió Judas el Galileo, que arrastró al pueblo en pos de sí. Pero también éste pereció y todos sus seguidores se dispersaron. Por eso les aconsejo ahora que se olviden de esos hombres y los dejen en paz. Si su proyecto o su actividad es cosa de hombres, se vendrán abajo. Pero si viene de Dios, ustedes no podrán destruirlos y ojalá no estén luchando contra Dios. El consejo le escuchó y mandaron entrar de nuevo a los apóstoles, los hicieron azotar y les ordenaron severamente que no volviesen a hablar de Jesús Salvador. Después los dejaron ir. Los apóstoles salieron del consejo muy contentos por haber sido considerados dignos de sufrir por el nombre de Jesús. El día entero en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y proclamar a Jesús el Mesías. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bueno, les saludo nuevamente
de forma cordial a cada uno de ustedes. Espero que estén todos muy bien, que la paciencia continúe intacta. Y quiero compartir en este momento con cada uno de ustedes que nos están siguiendo, ya sea a través de la página, a través de YouTube, de Spotify o, o de la página de nuestro querido amigo, el animador bíblico Valentín Benítez, que nos sigue desde Ciudad del Este. Así que espero que estén todos muy bien, muy contentos y prestos para poder continuar con esta catequesis. Entonces habíamos visto el testimonio primero de los macabeos, cómo ellos estaban dispuestos y dieron su vida por amor a Dios y a sus leyes. Aquí vemos que todavía no alcanzaron ese punto los apóstoles, pero más adelante lo harán. Aquí vemos que son encarcelados nuevamente, de que ese hecho proclamaron, fueron arrestados. Proclamaron nuevamente el Evangelio, disculpen, proclamaron nuevamente el Evangelio, fueron nuevamente arrestados. ¿Qué significa eso? Que en la medida en la que nosotros hagamos el bien, la consecuencia va a ser la misma. Y después decimos, bueno, tal vez ahora cuando queramos proclamar el Evangelio, queramos vivir bien, la gente ya lo va a recibir de forma diferente. Y lo más probable es que esa misma gente vuelva a reaccionar de la misma forma. Entonces nosotros estamos invitados a los apóstoles a poder perseverar, independientemente de que las consecuencias no sean las que nosotros esperamos. En el primer caso proclamaron, fueron arrestados, ahora fueron arrestados nuevamente, pero en este caso va a darse un hecho sobrenatural para que ellos puedan salir de la cárcel. En el 17 empezaba diciendo: el sumo sacerdote y toda su gente, que eran el partido de los saduceos. Los saduceos eran un grupo de judíos, de judíos que no creían en la resurrección, que no creían en los espíritus ni en los ángeles, ¿sí? En esas tres cosas ellos no creían. Entonces, en el momento en el que vamos a ver después, cuando se les libera, ellos no entendían qué pasaba. ¿Cómo podía ser que si la cárcel estaba cerrada, los guardias estaban afuera, la gente no se haya dado cuenta? Eso es humanamente imposible. Entonces ahí ellos quedan desconcertados porque para ellos no existían ni los ángeles ni los espíritus. Y dice: estas personas que eran del partido de los saduceos decidieron actuar en la forma más enérgica. Es decir, se cansaron, se hartaron de que esta gente hable de Cristo, que hablen de este perdón de los pecados, que hablen de esta salvación. Entonces decidieron actuar con un rigor mayor. En el 18 apresaron a los apóstoles y los metieron en la cárcel pública. Pero, dice, entonces la gente quiere hacer cosas en contra nuestra, pero en el 19, un ángel del Señor les abrió la puerta de la cárcel durante la noche y los sacó fuera diciéndoles: vayan, hablen en el templo y anuncien al pueblo el mensaje de vida. Entonces, eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros, lo mismo que hizo con estos apóstoles. Quiere sacarnos de nuestra oscuridad, quieren sacarnos de esas tinieblas en las que estamos y quieren llevarnos a la luz. Eso es lo que quiere hacer Dios con sus ángeles y con todos los santos que interceden por nosotros, especialmente ella, María Santísima. Entonces, paso 1 que quiere hacer Dios: sacarnos a nosotros, sacarte a vos de tu oscuridad, de tu tiniebla, sacarme a mí de las mías. Y que una vez que nosotros estemos en la luz, vayamos al templo, que vayamos al mundo entero a proclamar lo que Dios hizo en nuestras vidas. Eso es lo que Dios quiere. Sanarnos primero a nosotros, a vos, a mí, a todos nosotros, y que una vez sanados, vayamos a proclamar. Sin miedo a lo que puedan hacernos los hombres, a lo que puedan decir de nosotros, sabiendo de que primero hay que obedecer a Dios y después a los hombres. Y dice: los sacó durante la noche, entraron pues en el templo a las 3 de la tarde, pues estaban festejando contentos lo ocurrido. No dice eso. No dice eso en el 21. Dice: entraron pues en el templo al amanecer. Es decir, no pierden el tiempo. No están ellos así
haciendo lo que ellos quieren, sino haciendo lo que Dios le pide. Una vez que Dios nos sana, Él quiere que inmediatamente nosotros empecemos a dar testimonio con nuestra vida y con nuestras palabras, así como lo hicieron ellos desde el amanecer. Y contentos estaban ahí, contentos estaban porque Dios les liberó. Y Dios hoy quiere liberarte a vos y liberarme a mí de nuestra esclavitud del pecado. Todo eso que no nos permite apreciar su amor, todo eso que nos roba la paz, Dios quiere librarnos. Y dice, mientras tanto, el sumo sacerdote y sus partidarios reunieron al Sanedrín y con todos los ancianos de Israel y enviaron a buscar a los prisioneros de la cárcel. Entonces, mientras que nosotros estemos trabajando para el reino, la gente va a continuar muchas veces con su vida. Sin embargo, nosotros tenemos que enfocarnos en lo que Dios nos pide. Y dice, pero cuando llegaron los guardias no los encontraron en la cárcel. Entonces muchas veces hay veces que la gente nos ve en una situación, que nos ve tal vez tristes, que nos ve cansados, que nos ve enfermos. Y en la medida en la que nosotros acudimos a Dios y perseveramos, la gente puede sorprenderse de lo que Dios hace en nuestras vidas. De esos milagros ordinarios y extraordinarios que el Señor puede hacer, puede manifestarse de ambas formas. Y dice, llegaron los guardias pero no los encontraron en la cárcel. Volvieron a dar la noticia y les dijeron, hemos encontrado la cárcel perfectamente cerrada y a los centinelas fuera en sus puestos, pero al abrir las puertas no hemos encontrado a nadie adentro. Ahí está. Dice en el 24, el jefe de la policía del templo y los jefes de los sacerdotes quedaron desconcertados al oír esto. De eso estuvimos hablando hace un rato. Y se preguntaban qué podía haber sucedido, si humanamente eso no es posible. Dice, en esto llegó uno que les dijo, los hombres que ustedes encarcelaron están ahora en el templo enseñando al pueblo. Entonces nos falta aquí el chismoso, la persona que está pendiente de la vida ajena y que rápidamente se va a contar eso que ocurre. Muchas veces para bien, otras veces para mal. Y dice, esos hombres a quienes ustedes buscan están ahora en el templo enseñando al pueblo. El jefe de la guardia fue con sus ayudantes y los trajeron, pero sin violencia, porque tenían miedo de ser apedreados por el pueblo. Entonces, aquí ellos ni siquiera actúan acorde a su conciencia, sino por miedo al pueblo. Hoy en día muchos gobernantes ni siquiera miedo al pueblo tienen y actúan de forma tan egoísta que en esta época de pandemia se guardan los fondos que deberían ser utilizados para comida, para educación, para salud. Entonces es fundamental que hoy, y si vos sos gobernante, ¿verdad? Que puedas realmente actuar como es correcto. Aunque sea por miedo, pero ese no es el mejor motor, sino por amor a Dios y porque sabemos que es lo correcto. Y si algún día a nosotros nos toca estar en esos puestos de los gobernantes, no nos olvidemos que debemos obrar acorde a lo que Dios nos pide. Y dice en el 27, los trajeron y los presentaron ante el consejo. El sumo sacerdote los interrogó diciendo, les habíamos advertido y prohibido enseñar en nombre de ese. Pero ahora en Jerusalén no se oye más que su predicación y quieren echarnos la culpa de la muerte de ese hombre. Vemos aquí dos mandatos contrarios. El del ángel en el 20, que les mandaba enseñar en el templo, y un mandato contrario del Sanedrín en el 28. Dice que los apóstoles toman su decisión en el 29. Pedro y los apóstoles respondieron, hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Es decir, hay que obedecer primero la ley divina y después a los hombres. No dice aquí que hay que obedecer solamente a Dios y no a las leyes civiles, no pagar los impuestos en la ciudad en la que corresponde. Si nosotros vivimos en una ciudad, hay gente que se va y paga su impuesto en otra ciudad porque es más barato. Sin embargo, no es lo que corresponde. Estamos llamados a obedecer a los hombres. Si dice, uno tiene que pagar sus impuestos, tiene que pagar donde le corresponde. Si uno tiene que pagar ciertos impuestos, pero es más fácil no pagarlos, también hay que obedecer a los hombres. Si la ley nos pide
ciertas cosas también tenemos que cumplir. Pero hay un orden, hay un orden. Primero a Dios, después a los hombres. Aquí no niega que hay que obedecer a los hombres. Aquí dice que hay una prioridad. Primero Dios y luego a los hombres. Y ahí continúa San Pedro en su discurso y dice en el 30, el Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quienes ustedes dieron muerte colgándolo de un madero. Dios lo exaltó, dice, Dios lo exaltó y lo puso a su derecha como jefe, jefe con mayúscula, porque es Él el que tiene que dirigir nuestras vidas, como jefe y salvador. Nosotros por nuestros medios no teníamos forma de pagar esa deuda, de cancelar esa deuda de pecado. Entonces Dios, así como por un hombre entró la muerte al mundo, Dios hizo que a través de un hombre, su Hijo, pueda entrar la salvación al mundo. Ese primer hombre falló ante un árbol, el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y luego aquí su Hijo, un hombre nuevamente, en un árbol nuevamente, en ese madero, triunfa, para mostrarnos que Dios tiene el poder sobre todo, que Dios tiene el poder para salvarnos, a pesar de que nosotros por nuestros errores hayamos perdido esa amistad con Él. Y dice, para Israel, para dar a Israel la conversión y el perdón de los pecados. Entonces, aquí nos damos cuenta de que Dios ha venido a salvarnos, no a condenarnos. Eso es lo que decía hoy el Evangelio. Dios ha enviado a su único Hijo para salvarnos, no para condenarnos. Entonces, en la medida en la que nosotros vivimos acorde a esa ley de amor que Él nos da, entonces alcanzamos la salvación. Y dice, no para condenarles por ese error. Entonces, vuelve a destacar este mensaje querigmático, este mensaje del querigma, que es el mensaje central, es el núcleo del cristianismo, de que Dios se encarnó, vivió, murió y Dios lo resucitó, ¿sí? Y este mismo mensaje es muy parecido al que había proclamado ya en Hechos 4. Entonces, aquí proclama de que ellos le mataron, pero Dios lo que quería era finalmente la conversión de estas personas. De que a través de este hecho que ellos realizaron, poder darles igual el perdón de sus pecados. Y habla de la conversión, es decir, uno está llamado a poder cambiar, a poder transformarse y recibir el perdón por el pecado. No alimentar la culpa, sino poder sanarla. Dice en el 32, nosotros somos testigos de esto y lo es también el Espíritu Santo que Dios ha dado a los que le obedecen. ¿Por qué Dios es injusto aparentemente y le da solamente su Espíritu a los que le obedecen y a los que no le obedecen no? Y en realidad es por una cuestión de amor, por una cuestión de respeto. Porque si yo decido no obedecer a Dios, significa que yo no le amo. Eso es lo que decía Jesús. Si me aman, cumplirán mis mandamientos. Entonces, si yo le amo a Dios, yo cumplo su palabra, yo le obedezco, entonces significa de que yo me abrí para recibir el Espíritu Santo. Si yo desobedezco, significa que no hay suficiente amor a mí que me mueva a cumplir. Entonces, yo no recibo el Espíritu, pero porque yo mismo no quiero o porque vos no querés. No porque Dios no quiera dárnoslo. Y esto les enfurece. Entonces ahí nuevamente aparece el Espíritu Santo como testigo en este libro de Hechos de los Apóstoles, que dijimos que los primeros cristianos ya se animaban a llamarlo como el Evangelio del Espíritu Santo, porque narra cómo ese Espíritu obró a través de los primeros cristianos para forjar esa comunidad y para mostrarnos a nosotros dentro de esa misma iglesia cómo el Espíritu puede obrar. Dice en el 33, ellos escuchaban rechinando los dientes de rabia y querían matarlos. Por supuesto, porque chocaba con sus intereses y porque ellos tenían que dejar de lado su orgullo para admitir de que ellos fueron los culpables de la muerte de Jesús. Y dice en el 34, entonces se levantó uno de ellos,
un fariseo llamado Gamaliel, que era doctor de la ley y persona muy estimada por todo el pueblo. Agradable sorpresa, cuando los apóstoles ya estaban arrestados, estaban dando testimonio, eso despierta el enojo y la ira de estos sacerdotes, y uno de ellos dice, fariseo, doctor de la ley, dice, es decir, una persona instruida, un judío que realmente conocía y que lo que decía, lo decía con propiedad, lo decía con fundamento, lo decía con autoridad. Y era una persona muy estimada por todo el pueblo, es decir, no era cualquier persona el que sale a defender a los apóstoles. Y qué agradable sorpresa, yo me pongo en el lugar de Pedro, queriendo salir de la cárcel, y una persona que pueda reconocer lo que Dios está haciendo y que pueda defenderlo, aunque sea uno solo. Esa alegría de decir, bueno, no estoy solo en esta lucha. Por eso que es tan importante también la comunidad. Y dice, mandó que hicieran salir a aquellos hombres durante unos minutos y empezó a hablar así al consejo. Gamaliel era un personaje muy inteligente, una persona muy prudente. Él quería que las personas que tenían que recibir el mensaje lo reciban en tiempo y en forma. Entonces le hace salir a ellos para disminuir esa tensión, ese enojo, esa rabia. Le dice, bueno, salgan un rato afuera. Yo les quiero decir algo. Y dice, colegas israelitas, no actúen a la ligera con estos hombres. Es decir, no actúen por actuar solamente. Recuerden que tiempo atrás, o recuerden que hace poco tiempo, también podría traducirse, recuerden que hace poco tiempo se presentó, y ahí menciona varios ejemplos. Una persona es Teudas, que pretendía ser un gran personaje al que se unieron 400 hombres. Es decir, una persona que empezó a tener un impacto. Y dice, más tarde murió, sus seguidores se dispersaron y todo quedó en nada, dice. Es decir, acá tenemos un ejemplo con hechos de que esta persona juntó seguidores, sin embargo, al morir, se acaba su obra. Después menciona, tiempo después surgió Judas el Galileo, segundo ejemplo, que también arrastró al pueblo en pos de sí, en pos de él. Los discípulos arrastran a la gente en pos de ¿quién? En pos de Cristo. Y dice, pero también cuando este murió, todos sus seguidores se dispersaron, por eso yo les aconsejo, dice. Yo les aconsejo. Entonces, con una dulzura y con un fundamento, con una elocuencia, él le presenta estos casos. Sin exaltarse, sin enojarse, simplemente presenta los hechos, para que los hechos hablen por sí solos. Y dice, por eso les aconsejo que ahora se olviden de esos hombres y los dejen en paz. Si su proyecto o su actividad es cosa de hombres, se vendrán abajo. Pero si viene de Dios, ustedes no podrán destruirlos y ojalá no estén luchando contra Dios. Entonces aquí San Juan Crisóstomo nos dice que prácticamente estaba predicando el Evangelio en la forma en la que habla, pero de una forma muy sutil. Porque dice, ojalá no sea contra Dios que están luchando. Es decir, ojalá que no sea que estén luchando contra Cristo, que es verdadero Dios. Entonces, les aconseja de forma prudente y anuncia el mensaje, pero de forma indirecta. Si esto no viene de Dios, vemos ejemplos en los que muere solo, se acaba solo. Sin embargo, aquí conviene dejarle y que continúe. Y si tiene que ser, entonces de por sí solo va a poder continuar. Entonces nosotros hoy podemos descubrir realmente cómo viene de Dios y cómo se cumplieron y se siguen cumpliendo las palabras de Jesús, de que esta es la iglesia que Él instituyó y los poderes del mal nunca la podrán vencer, nunca la podrán vencer. Entonces, a pesar de esos tiempos de oscuridad que tuvo nuestra iglesia y que hasta hoy de repente sigue teniendo por momentos, nuestra iglesia sigue en pie, conducida por el Espíritu Santo. Y dice, el consejo le escuchó llamativamente. Entonces, cuando nosotros queremos que alguien nos escuche, la forma de presentarlo es así, es con dulzura,
es con paciencia y es exponiendo sin exaltarnos nuestras ideas, para que esas personas puedan comprender y puedan quedar convencidas. Si nosotros atacamos a la otra persona, atacamos sus creencias, atacamos su persona, es muy difícil que esa persona pueda recibir lo que estamos queriendo transmitir. Entonces aquí Gamaliel es un ejemplo de prudencia. Y San Juan Crisóstomo nuevamente nos comenta de que Dios permitió que los apóstoles sean arrestados no solamente para que ellos puedan dar testimonio estando arrestados, sino también para que esas personas que le arrestaron puedan recibir instrucción, para que esas personas que le arrestaron puedan conocer la verdad que ellos mismos les anuncian. Y dice que los apóstoles no se irritan con los jueces, dice, sino que les ruegan compasivamente y solo buscan el modo de librarles del error. Es decir, le exponen también. Asimismo lo hizo Pedro y le decía, bueno, esto fue lo que ocurrió, sin embargo, Dios lo que quiere es la conversión y el perdón de los pecados, la salvación. Y dice en el 40, el consejo le escuchó. Y mandaron entrar de nuevo a los apóstoles, los hicieron azotar y les ordenaron severamente que no volviesen a hablar de Jesús Salvador, con mayúscula. Después los dejaron ir. Estos azotes que recibieron los apóstoles eran azotes menos intensos que los azotes que recibió Jesús, porque los azotes de los judíos no eran así con clavos y con metales, sino que con cuerdas. Y estos mismos azotes los recibió 5 veces San Pablo. En la segunda carta a los Corintios él cuenta un poco lo que él tuvo que padecer por el Señor. Y ahí él cuenta que fue azotado 5 veces de esta forma. Una vez que los dejaron ir, le ordenaron nuevamente lo mismo, sin embargo, ellos continuaron obedeciendo a Dios. Y dice, los apóstoles salieron del consejo muy contentos. No dice por haber sufrido en el nombre de Jesús. No, dice por haber sido considerados dignos. Ellos no estaban felices por haber recibido dolor o porque otro sufrió también. No, ellos no eran ni masoquistas ni sádicos. Eso tampoco viene de Dios. Ellos no estaban contentos por el dolor, sino por el motivo de su dolor. Por el motivo de que por hacer el bien, por dar testimonio de Cristo, estaban sufriendo eso. Y ahí dice en el 42, el día entero en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y proclamar a Jesús el Mesías. El día entero, dice en el templo, es decir, le dedicaban mucho tiempo. Dios no quiere nuestras obras, Dios quiere todo. Dios quiere que nosotros no le demos esa una horita que nos sobra para irnos a la misa el domingo. El Papa Francisco hoy decía, vuelvan a misa. La Eucaristía no es virtual, vuelvan a misa. Entonces hoy nosotros estamos invitados a poder volver en los horarios en los que podemos asistir, tomando los cuidados sanitarios que nos pide el gobierno, pero nuevamente haciendo caso a Dios primero. Y luego a los hombres tenemos oportunidad de ir a automisas. Entonces, acordémonos de hacer caso a Dios. Y dice, el día entero en el templo, es decir, todo el día llevando a Dios. Y nosotros hoy los laicos, o si tenés una vocación diferente y sos sacerdote, entonces sí aplica un poco más el día entero, en el sentido de que no hay una familia que estar cuidando, no hay un trabajo que estar llevando a cabo en el ámbito civil. Entonces, nosotros los laicos estamos llamados a poder el día entero llevar a Dios. Desde que nos despertamos en nuestro desayuno con nuestra familia, en nuestro trabajo, en nuestros estudios, dar ejemplo. Hoy día es una vergüenza, es lamentable cómo se copia en épocas de exámenes aprovechando esta pandemia. Si bien ya era pésima la situación antes, hoy en día es peor. Entonces nosotros hoy como cristianos estamos llamados a dar testimonio. Y si nos damos cuenta, poder denunciar, eso es lo que le corresponde a un cristiano. Poder realmente buscar y llevar a Dios en todo momento.
haciendo caso primero a Dios y no a los hombres. Y a lo mejor va a haber gente que se va a enojar. Claro que se van a enojar y van a rechinar los dientes, así como lo hicieron ellos por lo que nosotros vayamos a hacer. Sin embargo, nuestra salvación es primero. Y podamos siempre acordarnos de esa corrección fraterna que en estos días se leyó en el Evangelio. Primero a la persona. Si la persona no hace caso, dos o tres. Si no, ahí recién hacerlo de forma pública. Y dice, el día entero en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y proclamar a Jesús, el Mesías. Entonces, si nosotros queremos ver qué es lo que ocurrió aquí, mirar así por encima y vemos a unos apóstoles que, encendidos por el Espíritu Santo, dan testimonio. Encendidos por el Espíritu Santo dan testimonio. ¿Y por qué? Porque ellos están obedeciendo lo que Cristo dijo. Cristo en Marcos, creo que era 13:3. Voy a confirmarles en este momento. Marcos 3:13 y 14. En Marcos 3:13 y 14, ahí Jesús dice, a quienes Él eligió, les mandó que estuvieran, para que estuvieran con Él y salieran a predicar, dice. Entonces, esas son las dos cosas que tienen que ocurrir. Primero, Jesús nos eligió para estar con Él. No fuimos nosotros en elegirle, sino que Él nos eligió primero. Y nos eligió a vos y a mí, a nosotros, a todos los que están escuchando, nos eligió para estar con Él. Y después salir a predicar. No predicar y después unirnos a Él. No, primero poder predicar. Y el padre Raniero Canta la Mesa tiene una predica espectacular, una conferencia que se llama El Espíritu Santo, el alma de la misión. Y ahí explica que nosotros, todos los seguidores de Cristo, estamos llamados a tener un espíritu profético. ¿Y qué es ese espíritu profético? Es ese espíritu que le anuncia a Dios. Había un escritor hebreo de la época de San Pablo que decía, el verdadero profeta cuando habla, calla, porque ya no es él quien habla, sino es Dios quien habla a través de él. Que cuando nosotros queremos predicar, tenemos dos formas de hacerlo. Uno es sentarme yo y poner todos mis conocimientos, mi cultura y escribir. Y después ponerme de rodillas para pedir a Dios para que dé fuerza a mis palabras. La diferencia con la actitud profética es que primero me pongo de rodillas y le pido al Espíritu Santo que me introduzca al corazón de Jesús, que me introduzca al corazón de Dios para escuchar ahí qué es lo que Dios quiere transmitir, qué es lo que Dios quiere decirle a cada persona hoy. Y una vez que escuchamos lo que Dios quiere decir, ahí nos sentamos para darle cuerpo a esa palabra de lo que Dios quiere transmitir. Hoy, armando esta catequesis, yo sentí que Dios quiere transmitir de que Él quiere un amor completo. Él no quiere un amor dividido, Él quiere un amor íntegro. Él quiere todo. Él quiere todo. Quiere todo nuestro amor. Entonces, que nosotros podamos voluntariamente entregar nuestras vidas, así como lo hicieron los macabeos, así como lo harán los apóstoles, así como lo hizo Jesús. Jesús en Juan 10:18, Él nos cuenta una verdad y nos dice, nadie me la quita, yo la doy voluntariamente, porque amo. No por temor, no por amor. Nadie me la quita, dice Jesús. Yo la entrego voluntariamente. Juan 10:18. Entonces, Él nos dice en Juan 12:32, y cuando yo sea elevado de la tierra, atraeré a todos hacia mí. Cuando yo sea elevado por encima de la tierra, atraeré a todos hacia mí. Entonces, eso es lo que quiere Cristo, que podamos estar con Él, que podamos ver su sacrificio de amor y que podamos, así como en esta fiesta hoy se celebra de la exaltación de la Santa Cruz. Como tarea les dejo que puedan buscar por qué se celebra hoy
esa fiesta. Pero ¿por qué se exalta esa cruz? Porque esa cruz era un signo de derrota, un signo de frustración, y Dios tuvo el poder de transformar ese signo, de un signo de derrota, de fracaso, de humillación, a un signo de amor. Es esa cruz el instrumento desde el cual Cristo nos alcanzó la salvación. Es el instrumento. Entonces, por eso que es tan importante que nosotros podamos encontrarnos con Cristo. Ese es el paso 1. Y para eso yo estoy aquí, para que invitarle a ustedes a que vean lo que produce el encuentro con el Señor. Yo me encontré con el Señor y feliz todos los lunes de mi vida. Entrego al Señor contento por amor a Él y por amor a ustedes. Porque eso produce el encuentro. Entonces, después de ese encuentro, uno predica con sus palabras y predica con sus obras. Y Jesús nos dice unas palabras que los discípulos tenían bien presentes. Mateo 28:20. Yo estoy con ustedes. Yo estoy con ustedes todos los días. Todos los días hasta el fin del mundo. Y yo creo eso. Y Dios Padre le envía a su Hijo para que su Hijo después nos salve a través de su muerte y resurrección en la cruz. De su muerte en la cruz y su resurrección. Y nos envía a su Espíritu Santo en la medida en la que nosotros le pedimos. Y nosotros, voy a decir, ¿y cómo puedo obtener ese Espíritu Santo? En oración. Cuando leemos en el bautismo de Jesús, Jesús estaba en oración, y cuando Jesús ora se abre el cielo y ahí se manifiesta el Espíritu Santo. En Pentecostés estaban unidos en oración Nuestra Señora y los apóstoles, y ahí desciende el Espíritu Santo. Es en oración que pedimos a Dios el Espíritu Santo. Y Jesús dijo en el Evangelio, si un padre sabe dar cosas buenas a sus hijos, y un padre que es malo, ustedes que son humanos que son malos, ¿cuánto más Dios le va a dar el Espíritu Santo a quienes se lo pidan? Entonces es una fórmula infalible. Si nosotros pedimos a Dios el Espíritu Santo, Dios nos lo da. Y nos lo quiere dar todos los días. Todos los días, para que podamos llenarnos de su amor y dar esos frutos. Esos frutos que están en Gálatas 5, 22, 23. Amor, o la caridad, que es el amor puesto en obras. Paz, humildad, paciencia, fidelidad, bondad, mansedumbre, dominio de sí mismo. Y eso es lo que Dios quiere. Dios quiere transformar esa oscuridad de la noche a la luz. Quiere que podamos dar fruto, quiere que nos encontremos con Él y que salgamos a predicar y a enseñar. Entonces, ¿cómo se quedó Jesús entre nosotros? Se quedó en la Eucaristía, físicamente presente. Se quedó en su palabra. Se quedó en su palabra. Eucaristía, en su palabra. ¿Dónde más se quedó? Se quedó en el hermano. Se quedó en el pobre. Se quedó en el necesitado. En todos esos lugares. Entonces, en la medida en la que nosotros aumentamos nuestra vida de oración, podemos encontrarnos más con Jesús. Podemos sentir su presencia. Podemos conocerle más en su palabra. Podemos amarle más. Y antes que amarle, podemos conocer su amor. Y es ese amor el que nos transforma. Y es ese amor el que nos permite servir toda nuestra vida. Sea corta, larga, no importa. De día, de noche, tampoco importa. Porque Dios lo quiere todo. Dios no quiere una parte de nuestras vidas. Dios no quiere lo que nos sobra. Dios quiere todo. Y eso fue lo que Él nos mostró. Entonces hoy la invitación es poder acercarnos a Cristo, poder encontrarnos con Él. Que su Espíritu Santo nos ilumine, que nos recuerde todas las palabras que Él nos dijo, que nos enseñe la verdad y que nos impulse finalmente a poder actuar según esa verdad, así como lo hicieron los apóstoles y todas las personas que recibieron ya el Espíritu Santo en Pentecostés y luego cada día. Entonces, ¿qué nos impide a nosotros hoy celebrar un nuevo Pentecostés? Volver a invocar al Señor en oración y recibir su Espíritu para escuchar qué quiere Él que hagamos y que podamos hacerlo y que de esa forma construyamos el reino de los cielos.
Vamos a darle gracias a Dios. Señor, queremos darte gracias, infinitas gracias, por este don inmerecido de la fe, por este don de creer. Porque nosotros no nos merecemos eso. Nosotros muchas veces nos equivocamos, sin embargo, tú por tu amor, no por nuestra bondad, sino por la tuya, nos regalas la fe, nos regalas tu amor, nos regalas tantas personas que nos acompañan en el camino. Gracias, Señor, por todo eso. Te alabo y te glorifico. Te pido, Señor, que las palabras que se pronunciaron hoy puedan quedar grabadas con fuego en nuestra mente y nuestro corazón, con ese fuego de tu amor, para que podamos aceptarlas y llevarlas a la práctica, para que podamos predicar a tiempo y a destiempo, con palabras y con obras, Señor. Te pido, Señor, que envíes más obreros a la viña, porque la cosecha es grande y los obreros son pocos. Te pido, Señor, que tu Espíritu Santo nos libere de todo lo que no nos permite ver y sentir tu amor, de todo aquello que no viene de ti, que tu Espíritu, que es Dios mismo, pueda obrar con potencia, con todo su poder en cada uno de nosotros, y que pueda sanar, Señor, esas heridas que no nos permiten amar, que pueda, Señor, con tu amor y tu dulzura, llevarnos a ti. Y te decimos todos juntos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del maligno. Amén. Madre Santa, tú que sabes mejor que nadie dejarte guiar por el Espíritu Santo, te pedimos que también intercedas por nosotros. Además de que ya nos acompañas en el camino y que nos amas, que intercedas ante el Padre, que intercedas ante tu Hijo y ante el Espíritu Santo, del cual eres esposa, que puedas interceder para que hoy descienda nuevamente sobre nosotros, que sea infundido en nuestro corazón y que pueda reinar con todo su poder. Te pedimos, Madre Santa, que nos muestres siempre el camino a Jesús para que podamos hacer lo que Él nos dice. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Haciendo caso al pedido del Papa, rezamos a San Miguel Arcángel. San Miguel Arcángel, defiéndonos en la batalla. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes. Y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los demás espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desoigas las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. María, auxilio de los cristianos, ruega e intercede por nosotros, para que podamos hacer una entrega como la suya. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío y espero. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea bendito y alabado. Que la paz y la alegría del Señor nos acompañen a todas partes. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Otra noche más, encontrándonos con el Señor.
Espero que te hayas podido encontrar con Él, que puedas realmente sentir su amor, lo que Él hizo por nosotros y lo que Él espera de nosotros también. Y que si esta catequesis fue de bendición para vos y para tu crecimiento espiritual, que puedas compartirla y de esa forma llevemos al Señor a todos los corazones y a todas las casas. Nos veremos el próximo lunes, Dios mediante y por delante, a la misma hora y por el mismo canal. Que tengas una excelente semana. Adiós.